buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches desde cada uno de los rincones donde se nos escucha. Una nueva voz se alza y esta es la sexta voz. Por favor, siéntese y recuerde que su empatía es el mejor saludo. En este podcast hablaremos un poco más en la Revolución Rusa, en aquellos puntos, claro está, que no pudimos ver en el podcast anterior. Y creo que es bueno empezar con los antecedentes, así como todo, con la genealogía de mis compañeros. Me parece que sería oportuno que alguno de nosotros, si no es yo mismo, partamos de ahí. La Revolución Rusa tuvo como antecedente mismo la idea de los derechos del hombre universales. Pues desde la Revolución Francesa, con el Tratado de los Derechos del Hombre, ya antes mencionado, se hablaba de cómo todas las personas, sin importar sus condiciones, tenían los mismos derechos, las mismas obligaciones, y no debían de estar uno por encima del otro. Fue la premisa que levantó la Revolución Francesa y fue importante, pues de ahí partirían un montón de movimientos y pensamientos que se centrarían en buscar la equidad, la igualdad entre individuos, entre naciones, digamos que todo lo más optimista en cuanto a una relación entre humanos vino gracias a partir de esa idea de que podemos llevarnos de manera equivalente y podemos ser justos unos con los otros. De ahí parte el marxismo, que fue, pues digamos, en lo que se sustentaron aquellos que se opusieron al régimen zarista, y de ahí parte todo el conflicto ideológico que después hubo entre las ideas deformadas del marxismo que hubo entre mencheviques y bolcheviques, y de ahí parte también lo que viene a ser la Revolución Rusa. Si alguien quiere ser un poco más concreto, puede tomar la palabra. Es bueno tomar en cuenta como antecedente la cuestión del despojo que estaban viviendo, sobre todo los campesinos, por parte de los grandes latifundistas que les habían arrebatado sus tierras, y pues dentro de ellos estaba la clase de la nobleza y el clero, que eran realmente los que se encargaban de despojar las tierras de los campesinos. También había mucha represión en caso de que se quisieran, pues, sublevar o quisieran hacer alguna huelga, porque recordemos que de cada 5 rusos, 4 eran campesinos u obreros. Realmente la inmensa mayoría de la población vivía en condiciones paupérrimas. Vivían, por ejemplo, los obreros hacinados en galerones, en lugares muy insalubres. También medio comían porque el salario que recibían no era, pues, para tener una vida digna, les medio alcanzaba. También la mayor parte del año pasaban fríos porque pues no se contaba con las condiciones necesarias para que ellos pudieran resolver esta parte de su vida. Tenían carencia de servicios médicos, sobre todo hablemos de obreros y campesinos, porque la otra parte de la población vivía en condiciones pues bastante bien, que era realmente un insulto para los
campesinos y los obreros, comparando la situación en la que vivían el clero y la nobleza. Hablando de la explotación, pues las jornadas laborales eran de 16 horas. Eran pues muy explotados tanto campesinos como obreros. Me parecen a mí estas 4 ruedas del capitalismo, sacarlas a colación, porque considero que pues de ahí surge esa necesidad de querer rebelarse ante esas condiciones en las que ellos vivían, y empezó, bueno, porque la revolución rusa comienza el 8 de marzo de 1917, pero antes de que ya se dé como tal, desde 1905 pues hay revueltas, hay levantamientos. En 1905 hay una revuelta grandísima, enorme, en la que participa o organiza Lenin. En esa misma pues son pues masacrados, son golpeados y encarcelan a Lenin. Es un poco a lo mejor de las causas que originan esta revolución. También tomar en cuenta que en 1914 estábamos viviendo pues la Primera Guerra Mundial. Se envían muchos jóvenes, sobre todo, obligados a participar en esta Primera Guerra Mundial sin el consentimiento de ellos. En esa Primera Guerra Mundial son más de 5 millones de muertos que tiene Rusia, heridos y prisioneros. Entonces se estaba viviendo una situación muy difícil, la inflación pues una situación muy tremenda que se vivía, el desabasto de alimentos, el descontento también político porque exigían reformas y que el zar no quería pues consentir, no quería resolver ninguna de sus demandas que la población tenía. Por eso surgen huelgas por todas partes de Rusia. También había una cierta presión militar porque fue como que la situación que la gota de agua que derramó el vaso, presión del mando también liberal, y eso fue lo que ocasionó en un 8 de marzo de 1917 que se declarara la Revolución Rusa. Bueno, estamos hablando que Rusia, aunque forma de Europa, no había tenido el mismo desarrollo que Alemania, que España, o entre comillas España, pero que Francia, Inglaterra e Italia. O sea, Rusia estaba en la época medieval, casi. La mayoría eran campesinos y no había industria. Todo eso sumido ante la explotación y el tirano, el zar. Entonces hace que la gente se inconforme, pero además de eso participa en la Primera Guerra Mundial, donde ya lo mencionó la compañera, mueren más de 100,000 hombres, más de 100,000 soldados. Entonces en 1917, antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, Rusia entra ya en un conflicto de una guerra civil que desemboca lo que es la revolución bolchevique. Ante esa situación, el pueblo, harto de la miseria, de que agarraban a los campesinos y se los llevaban el ejército, y toda esa situación, la explotación, la miseria, el hambre, la falta de salud, pues hace que el pueblo se amotine. Pero ese pueblo amotinado no nada más tenía que haber surgido así, sino surgieron varias corrientes político-ideológicas, pero la más fuerte fue precisamente la que organizó Lenin, de los bolcheviques.
porque hubo otras corrientes políticas y demás, pero Lenin fue el que organizó. De aquí la importancia de Lenin el haber leído a un judío alemán que era Carlos Marx, y entonces empieza toda esta situación a querer salir y a manifestarle al pueblo que la condición por la que se encontraba no era simplemente porque así era, sino esa explotación era muy grande. Entonces le hacen ver a la gente por medio de panfletos, por medio de reuniones secretas, por medio de, así como se trabaja en la clandestinidad, uno, por reuniones, etcétera. Entonces todo eso hace que se empiece este movimiento y concluya hasta 1921 lo que es la revolución bolchevique, y que termina implantando un nuevo sistema, que era el sistema socialistas, basado precisamente en las ideas del socialismo de Carlos Marx. Bueno, esa es la parte medular, ¿no? Y si todos nos damos cuenta, pues surge por la necesidad, por la explotación, hasta que el pueblo se cansa, se hastía. Lo mismo sucedía aquí en México, en la Revolución Mexicana, que fue 7 años antes. Entonces las dos revoluciones tienen algo parecido, nada más que en Rusia sí implementaron otro sistema, y aquí en México nada más en la Revolución Mexicana fue salir, sacar, acabar, pero con la pobreza, como todos, ¿no? Acabar con la pobreza, pero no hubo un plan netamente social. Entonces fue un movimiento aquí en México, un movimiento campesino, pero no se avanzó más. O sea, sí hubo distribución de tierras y demás, pero en Rusia lo que es ese cambio social, político, una nueva ideología, es la nueva ideología que surgió sobre el socialismo, lo que hace que la revolución bolchevique tenga una mayor importancia, o tenga importancia, y sea la segunda revolución del siglo pasado. Sí, pues sí, pues sucede algo parecido lo que sucedió en la Revolución Mexicana, ¿no? Y como lo mencionábamos, lo mencionan después de este conflicto bélico a nivel mundial, que era la Primera Guerra Mundial. Entonces se venía viendo todo eso, y lo mismo, ¿no? Que aquí pues empezó a llegar la inversión extranjera, pero nada más era controlada igual por ciertos grupos, ¿no? Entonces era lo que desfavorecía a la economía local, ¿no? Entonces empezaron a verse esas diferencias de clases, ¿no? Y algo, digo que similar, porque o sea, llegó el capital extranjero, pero no se invertía y no se veía todos esos adelantos tecnológicos en su momento, ¿no? De esa época, y eso es lo que fue el malestar social, ¿no? Y esa lucha de clases que pues, era más para los que eran los afectados, los obreros y campesinos, ¿no? Entonces, esto se logra, y sí, aquí viene un poco más filosófico, ¿no? Y como el líder que en ese momento, Lenin, pues cómo se impregna de ideas, ¿no? Filosóficas, y en relación a eso, pues viene dando, ¿no? Viene dando para que se empiece ese movimiento. Y también aquí hay un dato importante, ¿no? Que hay 2 etapas, ¿no? De la Revolución Rusa, que es la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, ¿no? Entonces es donde se ve ese punto, ¿no? Que 1917 la lleva, ¿no? Hacen la revolución los mencheviques, ¿no? para que provocó la caída del gobierno del zar Nicolás II. Entonces eso es lo que parte en ese tiempo, ¿no? En 1909, y luego en febrero de 1917, y también en octubre de 1917, por igual ya
cuestiones políticas del mismo país, entre lo que es el ejército, pues se plantea esa revolución, ¿no? que parte desde de septiembre, y en octubre se introduce ya un gobierno revolucionario, ¿no? Entonces son las etapas con que vienen dándose también, ¿no? Y esas ideas que vienen, pues sí quedaron permeadas, ¿no? Dentro de esos movimientos que pasan, y cuando es eso, pues tenía muy claro lo que venía a esa revolución, es esa filosofía que se venía trabajando, y que también se la obtuvieron, o sea, como se la hicieron propia los mismos obreros para poder tener eso, ¿no? Y recuerden que pues, se vuelve como que socialista esa nación hasta la caída del perestroikas, que fue en los 80s, ¿no? Si no mal me equivoco, pero eso es lo que está, ¿no? Entonces algo parecido, y estas revoluciones pues son lo que le da pautas a las demás que vienen posteriormente a esa fecha, ¿no? Pero sí viene dando eso de que pues aquí el punto que fue de las inversiones extranjeras, ¿no? Que venían a apoderarse de esos capitalistas que vienen, aunque sí, digo, aquí el carecer de esa tecnología, y más por un país que es meramente muy frío, pues sí, ¿no? Entonces carecer de eso, aquí a lo mejor en México se padecía mucho de la miseria igual, ¿no? En los campos y todo eso, ¿no? Entonces lo que yo puedo aportar sobre lo que es la Revolución Rusa. Gracias. Unos años antes de que estuvieran todos los descontentos sociales que propiciaron la Revolución Rusa, pero se había prohibido, pero de todos modos no sirve de nada prohibir prohibir la esclavitud si las personas no tienen un espacio, una tierra, un lugar que sea suyo y en el cual cultivar y en el cual vivir. Entonces no sirve de mucho realmente. Es regalarle un reproductor de música a una persona sorda. No iba a servir de mucho, y había unas condiciones de desigualdad muy, muy canijas que venían arrastradas de periodos anteriores y que habían llegado a un punto más cruel, porque iban acompañados de periodos largos de hambrunas que había habido durante esa época, y cosa muy similar a lo que había pasado aquí en México. También existían muchas desigualdades y muchas inconformidades con las condiciones de la gente, con las condiciones de vida de la gente, y en los dos lados empezaron por pequeños movimientos de las personas más desfavorecidas que peleaban por pequeños beneficios que ni siquiera eran cambios sustanciales, a lo mejor un pequeño aumento salarial, una jornada de trabajo más corta, y tan solo por exigir esas cosas eran reprimidos de una forma muy brutal. Y fue una situación de descontento social que fue aumentando hasta desembocar en las dos revoluciones que menciona el compañero. Lenin fue exiliado en una de ellas. De hecho, su familia ya tenía algo de historia con eso. Su hermano fue asesinado años antes en un atentado contra el zar, y Lenin siguió con sus mismos ideales y cultivándose en el marxismo. Realmente obtuvo también mucho conocimiento sobre el marxismo, ya no solo dentro de Rusia, sino fuera de Rusia en los años que estuvo exiliado. Hizo muchas amistades fuera de
del país. Lenin conocía otros idiomas, entonces no le costaba moverse por Europa. Y de hecho, cuando se da esta situación del regreso de Lenin, es gracias a los alemanes que regresa él y otros exiliados políticos a bordo de un tren alemán, que al final de cuentas los alemanes mandaban a todos ellos porque para los alemanes era una ventaja que pudieran hacer una revolución los rusos, no porque les interesara la libertad per se de los rusos, sino porque eran tiempos de la Primera Guerra Mundial y necesitaban causar inestabilidad en el país. Entonces así es como logró regresar Lenin y digamos que ayudar a seguir con el movimiento de revolución. Sin embargo, fue una lucha larga y fue una lucha que tuvo como consecuencia miles y miles de muertes. Eso sin contar, o sea, eso en el conflicto armado, y sin contar la cantidad de muertos que hubo también por hambre. Simplemente por inanición murió mucha gente. Se contaba en millones la cantidad de muertos que hubo durante todo este periodo de la Revolución Rusa. Entonces creo que al final de cuentas todas las revoluciones coinciden un poco en esto, que los muertos al final de cuentas los pone el pueblo, y que puede que estas revoluciones hayan causado mejores condiciones para la gente, pero siempre lamentablemente ha sido en estos casos que hemos revisado a costa de mucha sangre, más de la que debería de haber sido. No sé si alguien más. Yo quiero referirme a dos personajes. Especial dimensión en el desarrollo de las ideas, sobre todo de anteriores a la Revolución Rusa. Son dos personajes del siglo XIX, que a lo mejor dicen, es que es en el siglo XX, pero sin embargo son los personajes que ideológicamente van a afincar esa idea anarquista, esa idea de libertad y de justicia para el pueblo. Dos personajes que en dos novelas específicas mencionan estas posibilidades ideológicas de cambio. Rusia era una sociedad donde no se leía, una sociedad analfabeta en su gran mayoría, y sin embargo muchos de los pasquines o de las cosas que se crearon fueron a raíz de dos escritores que son muy, muy laureados en el sentido de que son los iniciadores de la Revolución Rusa ideológicamente. Uno de ellos es Fedor Dostoyevsky, quien es el primer escritor en Rusia que empieza a desarrollar ideas de por qué el que no trabaja en el pueblo, por qué el que no trabaja tiene que vivir mejor que aquel que está todo el día sobándose el lomo. Entonces, a través de varias novelas, entre las que El Príncipe Idiota, una novela en la que relata específicamente cómo las clases privilegiadas utilizan el fanatismo religioso del pueblo para hacerle entender que existe una clase superior y otra inferior. Y a través de sus novelas él nos va recreando y dándole a conocer al pueblo de aquel tiempo cómo se da esa diferencia, y la pone sobre la mesa de las reflexiones. El otro es anterior, es Máximo Gorki, que en su novela La Madre recrea el inicio de la revolución, incluso antes de 1905, cuando aquel personaje Pavel, siguiendo sus ideas, las ideas anarquistas y socialistas, que son con las que inician esa revolución entre los obreros
y entre los campesinos para irles dar a conocer cuáles eran las condiciones reales en las que vivía el pueblo. Y por toda esa república que tiene 22 millones de kilómetros cuadrados, además se fueron difundiendo, además de los grupos anarquistas, después los socialistas y demás, se fueron difundiendo ciertas ideas que fueron base para esta revolución y que movieron al pueblo, pero no fue flor de un día. Probablemente para llevarlas a cabo, yo estoy hablando del siglo XIX, se llevaron muchos años de brigadeo, de luchas, de ir de pueblo en pueblo tratando de explicar todo este tipo de situaciones, hasta caer a 1905 y después a 1917. Entonces creo que la literatura, yo estoy hablando de dos escritores, pero está todavía Chekhov, están algunos otros escritores que también llevaban esa línea y que de alguna manera son los recreadores o el brazo ideológico que movió esta revolución. Lenin, al final de cuentas, culmina y ya con las ideas marxistas, culmina una idea y la tratan de hacer vida, cuando al formar los soviets, al formar la idea de soviet, de grupo, de comunismo, dicen, bueno, pues si Marx lo escribió así, vamos a crear un grupo social en la que se repartan, que los bienes no sean de unos cuantos, sino que podamos hacer que estos bienes sean del pueblo, y el pueblo, que es el que trabaja, sea el que produzca. Entonces es el concepto zapatista también, la tierra es de quien la trabaja, los medios de producción deben de ser de quien los hace producir. Son esos dos conceptos básicos los que permean estas revoluciones, y claro que lo intentaron, pero como todas las personas somos hombres, somos personas que nos movemos por las ambiciones, que en algún momento nos mueve la idea de tener o de ser más que otro. Probablemente eso es lo que hace que las revoluciones fracasen, pero la revolución rusa en sí significa la búsqueda de la igualdad de derechos entre todos los hombres. Y la hoz y el martillo no son la hoz y el martillo, son dos símbolos que, además de representar al pueblo trabajador, representan específicamente el esfuerzo de los que producen. Entonces ese fue el simbolismo inicial y el valor más profundo de esta revolución: dar al que trabaja su verdadero valor, entregarle a esa persona la posibilidad de que pueda ser dueño de aquello que le hace producir. Y bueno, parte de la desigualdad, parte de esta idea de que todos somos iguales, pero no se estaba actuando igual. Lo que sí se tuvo durante la diferencia con la Revolución Mexicana es que uno de los símbolos más importantes para los rusos fue siempre la iglesia. Y esto de que el zar era nuestro papá, que muchos no podíamos vivir sin que el zar fuera nuestro tutor, permanecía todavía muchos años después de que esta idea se sembró a través de la iglesia. Permanecía en muchos de los rusos. Hay muchas novelas del siglo XIX y XX que todavía mencionan al zar como el papá, como el dueño de todas las personas de la Rusia. Entonces también eso es desterrar ese tipo de pensamientos en la gente. Fue una labor que fue titánica. Yo creo que empezó a mediados del siglo XIX y era todavía el XX y había mucha gente que lo creía. Bueno, yo nada más quisiera agregar algo sobre los soviets, que
bueno, es algo muy interesante esta parte porque son asambleas de obreros donde se estuvo gestando toda la revolución y de alguna manera la organización que se generaba en estos grupos pues era de más libertad, de participación, no de imposición, como que hicieron un ambiente más libre y democrático durante la revolución. Y también mencionar a lo mejor de los logros que se obtienen ya el 6 de julio, me parece, 16 de junio de 1923, cuando culmina la revolución. Se logra el retiro. Primero se pide el retiro inmediato de las tropas militares de la guerra que estaba participando en ese momento. La abolición de toda la propiedad privada, la nacionalización de los bancos, la disolución de los latifundios y entrega de las tierras a los campesinos. Y bueno, esto es grandioso, ¿no? El control de los obreros sobre lo que nos decía el compañero sobre los medios de producción o sobre la industria. La supresión de los privilegios que tenía la nobleza y la iglesia, de tal suerte que pues en 1922 ya empieza a organizarse oficialmente lo que queda como la Unión de Repúblicas Socialistas. Y pues que esto culmina en 1991, porque pues como ustedes saben, bueno, entonces creo que es momento de concluir el podcast. Espero que haya sido de su agrado. La próxima semana hablaremos de la Revolución China, y pues nada más. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales porque pues, ahí los vamos informando un poco más y puede hacer que nuestros oídos alcancen más lugares. Saben que pueden compartir este contenido y darle un voto positivo es también a su vez bueno para nuestra expansión como voz, como compartición, digamos. Y sin más, somos la Sexta Voz y sé que volveremos a vernos cuando nuestras voces se encuentren.